La visión de HIO: ser la empresa líder del mercado en consultoría hidráulica y oceanografía para el desarrollo de proyectos especializados y complementarios. Es esa visión que se planteó hace 28 años y que el día de hoy sigue siendo una realidad, y la compartimos con ustedes al generar este espacio de tecnología y poder mostrar el equipamiento que tenemos el día de hoy para brindar los servicios que tenemos como HIO. En este evento, Geotecnologías Optimizando Proyectos de Ingeniería, hemos tenido en la primera parte de la mañana la presentación del ingeniero Lévano, luego el tema de equipamiento y servicios de HIO Ingenieros a cargo del ingeniero Juan Carlos Vélez Moro, luego la participación del doctor Bismarck Gijena con proyecciones de la tecnología en la ingeniería, seguido por el ingeniero Juan Antonio Molina Ruiz con el tema el rol de la geofísica subacuática en la planificación de proyectos de ingeniería, y cerró la primera parte el ingeniero Ricardo Ríos con integración geotécnica y geofísica para una evaluación eficiente del subsuelo. Vamos a continuar con las siguientes presentaciones: la geodesia y la hidrografía como herramientas para el estudio de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en puertos, por el doctor Bismarck. Luego, Open Source con el hidrógrafo oficial naval José Cordero, que se conectará de manera virtual. Continúa luego el impacto de la geofísica y geotecnia en procesos de dragado efectivos a cargo del ingeniero Manuel Villamonte, para luego con las palabras de cierre del ingeniero Juan Carlos Vélez Moro. Así que a continuación lo dejo con el doctor Bismarck Gijena, tema la geodesia y la hidrografía como herramientas para el estudio de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en puertos. Adelante, doctor. Hola. Bueno, como verán, parece que estoy de guardia, ¿no? Pero bueno, asumimos el reto. Nada, pues la presentación de hoy pues, les hablaré sobre la geodesia y la hidrografía como herramientas para todo lo que hoy está muy de moda, sobre todo en proyectos, porque si prácticamente en nuestros proyectos no ponemos esto y esto, pues no lo conseguimos, ¿no? Sobre todo en los proyectos de investigación. Y si además le aumentamos sostenibilidad, ya hay más seguridad. Así que, entonces, la idea, digamos, en esta charla es hablarles un poquito sobre el tema de la geodesia y puntos críticos que tenemos en el campo de la hidrografía con la geodesia, la forma de abordarlos, y luego pues mostrarles un proyecto que tiene que ver con esto, justamente, que es la resiliencia y adaptación al cambio climático en puertos de Andalucía, que estamos con ellos, un proyecto que lo tenemos en fase de ejecución. Pues la idea era terminarlo este fin de año, pero ya hemos pedido un año más de prórroga, porque la información de base cuesta mucho conseguirla y sacar, digamos, cosas nuevas. Bueno, en el tema de la geodesia, pues, no solo para los geodestas, sino también para los marinos, los geógrafos, los ingenieros, la posición siempre ha sido un problema a resolver. En realidad son dos cosas: posición y altitud, o sea, que es dónde estoy, cómo lo hago, ¿no? Entonces, y esto por ahí, el muñequito ese, pues llega ahí, pero no sabe dónde está desubicado el pobre. Entonces, pero sin embargo ya tenemos, nosotros el tema de la posición, diríamos que ya lo tenemos resuelto más o menos desde los años 90. Una buena posición, muy precisa, y eso gracias a la tecnología GNSS. Entonces ya tenemos una posición que es de tipo global, que hasta esa época no la teníamos porque cada país tenía su propio sistema de referencia con sus problemas de unas coordenadas a otras, etc. Ahora todas las coordenadas son globales, parte de la globalización. Entonces, pues ese tema ya es un tema que ha quedado resuelto. Lo que les comentaba, pues antes teníamos este tipo de sistemas de referencia, que eran los sistemas de referencia locales o regionales.
¿vale? En el caso nuestro aquí en Sudamérica, el que se utilizaba era el PSAT 56, en Europa teníamos el ED 50, entonces que eran sistemas de referencia en los cuales pues nosotros de forma convencional hacíamos coincidir dos figuras de la Tierra, que es el geoide y el elipsoide. Ya hablaremos un poquito más de eso, ¿vale? Sobre un punto en la Tierra. Entonces, y ese era nuestro origen, ¿vale? Pero claro, cada uno tenía ese origen, entonces el origen variaba. Por ejemplo, Estados Unidos tenía su origen, pues que era en Kansas, en un punto en Kansas. Sudamérica era en La Canoa, en Venezuela. Después pusieron otro en Brasil también. Pero bueno, con la llegada de los equipos, de los sistemas de navegación del GPS, el GLONASS en esa época, pues se pusieron también, se tuvo que trabajar en un tema de un datum global, o sistemas de referencia globales, en los cuales ya este punto pasa a ser el centro de masas de la Tierra, y era el mismo para todos, ¿vale? Entonces, ya con eso resolvimos el tema de la posición en dos dimensiones, o sea, la latitud y la longitud, pero nos queda pues el tema de la tercera, que es la altitud, y es un tema hasta ahora pendiente, y sobre todo para los hidrógrafos es un tema un poquito más complejo todavía, porque bueno, la Tierra nosotros tenemos, es todo esto, un mundo un poquito complejo, o sea, tenemos la Tierra real, pues que es donde nos movemos prácticamente, la superficie topográfica terrestre, que en términos técnicos ese es su nombre, que sería esto de acá, ¿vale? Y en la ilustración sería esta parte. Y luego tenemos una figura, pues, la Tierra, digamos, para estudiarla y trabajarla de esta forma es muy compleja, porque es demasiado irregular. Entonces, pues, los geodestas y todo eso, pues tenemos una figura sobre la que trabajamos y es un poco, digamos, la materialización de la Tierra, que es el geoide, que es una figura física, con representación física. Y esa representación física es el nivel medio del mar, en el caso del geoide. Pero claro, el geoide es físico, pero matemáticamente no podemos trabajar en él. Entonces tenemos que buscarnos otra figura matemática, que en los inicios siempre fue una esfera, que era lo más fácil, porque todos los puntos en la esfera son radios, y era más sencillo. Pero como nos gusta complicarnos, pues dijimos, bueno, es un elipsoide, ¿no? Entonces ya no hay radio, hay semieje mayor, semieje menor, y todo eso es complicado. Pero bueno, entonces tendríamos tres superficies. Nosotros realmente trabajamos sobre esta, la superficie topográfica terrestre, ¿vale? Calculamos sobre esta, matemáticamente todo, ¿ya? Pero como esto es muy complicado, pues tenemos que irnos sobre esta otra, que sería el nivel medio del mar. Fíjense, digamos, cómo el tema se complica, ¿no? Y esto tiene una forma bastante sencilla de relacionarlas, pero complicada a la vez. Y es que nosotros tenemos, en la parte de alturas, tenemos dos alturas. Una altura que la llamamos altura elipsoidal, es esta h pequeña, o sobre el elipsoide, que estaría medida sobre esta figura, que es una figura totalmente regular y, como les digo, matemática. Y luego tenemos la otra, la altura ortométrica, que ya es la altura física, que ¿cómo la obtenemos? Con nivelaciones, ¿vale? Esta pues sería prácticamente lo que nos materializa el geoide, ¿vale? Las nivelaciones que nosotros hagamos, además de corregir esas nivelaciones por medidas de la gravedad, ¿vale? Entonces, pero claro, esto es caro y complejo. Ese geoide, digamos, generar un geoide así, tendríamos que tener un punto en cada punto de la Tierra, y eso es imposible. Entonces nosotros siempre vamos, digamos, a trabajar hasta ahora con modelos globales, y luego también hay modelos de precisión, pero son modelos de precisión más pequeños, en áreas muy restringidas, pequeñas, etc. ¿Vale? Este es nuestro geoide, ¿vale? Esto sería lo que es un geoide de tipo global, ¿vale? Esto me está materializando prácticamente el nivel medio del mar en toda la Tierra, y ese nivel medio del mar, como podemos ver acá, pues se prolonga sobre valles, montañas, etc. Entonces, y tenemos esta altura, que es la altura ortométrica, que es, por ejemplo, está materializada aquí en Perú por la red altimétrica nacional, ¿ya? Y en todos esos puntos deberían haber también, no en todos seguramente, porque tiene un costo muy alto, medidas de la gravedad, ¿vale? Y a partir de ahí es que nosotros pues podemos enlazar estas tres cosas, ¿vale? ¿Este geoide qué es? Es la figura física de la Tierra, es una superficie con potencial, ¿vale? Está materializada por el nivel medio del mar, un mar en reposo, ¿vale? Y lo corregimos por medidas de la gravedad.
Si no se corrige, tampoco digamos que sea corregirlo es mejor siempre, pero si no se corrige, igual una nivelación nos puede servir. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos en Perú? Pues en Perú nosotros actualmente tenemos esta red que yo les hablé también en la anterior exposición, la red MOP, que es la red geodésica peruana de monitoreo continuo. Son estaciones GPS que están transmitiendo permanentemente. En teoría nosotros nos conectamos ahí y podemos descargar esos datos. Todas esas estaciones pues tendrían las coordenadas muy buenas, muy precisas, y a partir de ahí podríamos trabajar. Pero si miramos nosotros, como ven, la parte, por ejemplo, amazónica, esta está bastante densificada y sin embargo acá tenemos muy pocas estaciones, ¿vale? Y lo mismo pasa, estas son, por ejemplo, estaciones GPS. ¿Y qué pasa con el GPS? El GPS pues es una maravilla, pero realmente él no nos da la altura ortométrica, lo que nos da es una altura elipsoidal. Y una altura elipsoidal es una altura matemática que no tiene representación física. O sea, yo estoy aquí de pie, pero yo no sé por dónde pasa el elipsoide. Puede estar a lo mejor bajo mis pies o a lo mejor está arriba, eso no lo sé ahora mismo. Entonces, en cambio sí sé que estoy más o menos, pues, considerando que estoy en una segunda o tercera planta y estoy en Lima y hay un acantilado, a lo mejor estaré a unos 50, 60 metros sobre el nivel del mar. Eso sí lo sé, y esa es la altura ortométrica, ¿vale? Entonces, pero la altura elipsoidal no la conozco. Y fijaros también cómo aquí, esta sería la red principal de nivelación. Hablando con Fernando, ayer me comentó que solamente había 2 puntos y realmente estuve revisando y solamente hay 3 equipos y estos cálculos. Son los 2 únicos puntos que tienen nivelación. Yo no sé, pero 1000 kilómetros seguro que hay entre los dos, ¿no? O 500 por lo menos, no sé. Entonces, es una distancia muy ¿claro? Ya. Hemos dicho, esto vale tanto y punto. Vale. Ya. Vale. Entonces, fíjense el problema que tenemos, ¿vale? Y ese problema, pues, en esa zona, digamos, lo tenemos porque realmente esto nos va a afectar, digamos, a la determinación de lo que sería el nivel de referencia vertical en esa zona. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos medir los niveles de los ríos? Pues vamos, ponemos nuestros mareógrafos, pero realmente cada uno, como yo digo, va a su bola, porque no sabemos, digamos, cuál es el nivel para cada uno. O sea, no podemos interconectarlos. O sea, sabemos que de forma... o sea, cada una de las estaciones se comporta de una manera, pero no tenemos la forma de enlazarlo, ¿vale? Y ese es un problema gordo, porque no podemos, por ejemplo, hacer un estudio, por ejemplo, de la pendiente hidráulica bastante serio. Eso, por ejemplo, nos afecta a la determinación del nivel de referencia vertical, a la pendiente hidráulica, y esa pendiente hidráulica, pues, es un problema para la seguridad de la navegación también, hay que verlo por ahí. Y las hidrovías, sí, digamos. Ingeniero Vilma, buenos días. Sí. Precisamente, justo el tema que usted está tocando en este mismo momento. El proyecto de hidrovía amazónica planteaba hacer la primera carta náutica para aguas interiores de Perú. Y que, muchísimas gracias, señor Lemón. A Rafael Villavicencio. El asunto es que eso no se hizo. Esa fue una de las sugerencias del ingeniero Levan. Digamos, comenzar a trabajar en la selva. El Perú siempre se dice que es un país andino, y realmente es más amazónico que andino. Eso es mentira. Realmente. Sin embargo, a pesar de ser el territorio que geográficamente es mayoritario en nuestro país, es el más abandonado en términos de información de este tipo y de muchos otros. Pero hablando específicamente de esto, y mi pregunta va a este meollo. Si no tenemos puntos de orden 1 en la zona y pretendemos hacer una carta náutica para aguas interiores que encloche con la que tiene Brasil para poder tener una hidrovía que venga desde el Atlántico y llegue hasta Pucallpa, por ejemplo, obviamente si no tenemos un nivel Z bien referenciado, a la hora que venga la carta náutica de Brasil, nuestra carta va a estar por acá o por acá o por acá. En alguna oportunidad se habló de utilizar gravímetro, pero el costo de un gravímetro es muy elevado, ¿no?
¿Cuál sería la alternativa allí para poder zanjar ese problema, ingeniero Ismar? Pues justamente de eso vamos a hablar. Y le agradezco por la pregunta porque es muy buena y muy oportuna, porque vamos a eso. No se la contesto ahora porque luego vendrá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos este problema acá, pues ya sabemos, nos incide en el nivel de referencia vertical, pues en la pendiente hidráulica y esa pendiente hidráulica en todo lo que sería seguridad de la navegación y en todo lo que sería la cartografía fluvial o náutica, como queramos llamarlo. ¿Vale? Pero para los hidrógrafos el tema es más complejo. O sea, porque bueno, en topografía en tierra yo solamente me manejo con el nivel medio del mar, ¿vale? Que eso ya en Perú lo tenemos definido, aunque no ha llegado todavía a la Amazonía, no sabemos por dónde está ahí, ¿vale? Todo, digamos, es una convención de momento, ¿vale? Pero sin embargo en la parte costera, pues eso está bastante definido y como ven, lo que tenemos es un montón de niveles de referencia que se utilizan. Por ejemplo, aquí tendríamos en línea roja el nivel medio del mar, que lo utilizamos en topografía. Pues los hidrógrafos, nosotros como hidrógrafos utilizamos el LAT, o Lowest Astronomical Tide, que es, digamos, la bajamar escorada que se llama, que es la bajamar más baja que se da en un periodo de 18 años y medio. Creo que en Perú utilizan uno que está un poquito más arriba, que es el nivel de las bajamares medias de Sicilia, creo, sí. Entonces está un pelín más arriba, pero tampoco es una diferencia grande. Pero bueno, y luego hay un montón de otros, digamos, la línea de alta marea, etcétera, dependiendo para qué. Entonces tenemos, pues, pero claro, si no tenemos una referencia, eso es complicado. O sea, porque aquí en la costa sí lo tenemos definido, pero sobre todo en la parte amazónica no. Y eso es un problema. Porque, por ejemplo, si tenemos las estaciones milimétricas ahí, ¿cómo podemos enlazarlo? Ahora de momento no hay forma. Pues justamente nosotros hicimos un proyecto y más o menos hemos ido avanzando en este tema y creemos que podríamos sacar buenos resultados, digamos, utilizando altimetría también por satélites, etcétera, y además con algunas series temporales para hacer pruebas y hacer, digamos, estudios con esta cuestión. Esa es la idea. Espero que lo consigamos. ¿Podemos utilizar los modelos de geoide para eso? Es una alternativa, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues, como ustedes saben, los ríos amazónicos tienen una pendiente que es casi imperceptible. Estaríamos hablando a lo mejor de una pendiente de 5 milímetros de 1 kilómetro, ¿vale? O centímetros, perdón, por kilómetro, ¿vale? Entonces es una pendiente muy baja. Básicamente podríamos decir que inclusive el agua corre casi por gravedad, por volumen de agua más que otra cosa, ¿vale? Entonces, y sin embargo, pues en muchas cosas queremos utilizar modelos de geoides que son globales. Este fue el primer modelo de geoide global que en algunos casos sigo utilizando, ¿vale? Pero fíjense ustedes la precisión que tiene, porque si nos vamos a la figura esa donde vimos las tres figuritas y la fórmula que enlazaba la H pequeña con la H grande más la N, que es la diferencia entre el geoide y el elipsoide, pues ¿cómo enlazamos eso? A través del geoide. Pero claro, si nosotros tenemos una buena nivelación y vamos a utilizar para, intentando que eso esté al nivel medio del mar, un modelo de geoide como esto, donde la precisión es de entre 1 y 2 metros, pues toda la precisión que tenemos ahí se nos va, o sea, no nos sirve de nada. Pero sin embargo se está trabajando en esto y fíjense que ya este modelo que se está utilizando y está bastante densificado, ya estamos hablando de una precisión entre 4 y 8 centímetros. Obviamente esto estoy seguro que en la zona amazónica no será, porque esto está utilizado para las zonas, por ejemplo, a lo mejor Europa, Estados Unidos, Canadá, que tiene muchos datos, probablemente Brasil, partes de Brasil, pero seguro que ahí no vamos a llegar a eso, porque esta precisión dependerá de la cantidad de datos que yo tengo, porque estos modelos se sacan en base a una cantidad de datos tanto de satélite como de datos en tierra, ¿ya? Entonces, ese es el tema. O sea, y fíjense acá, por ejemplo, es la precisión que me da este modelo de geoide de 2016, que es el que está más probado para Brasil, para una parte de Brasil. Y fíjense cómo en Brasil el error que tenemos está más o menos sobre los 27 centímetros. ¿Vale? Ese es el error que tenemos actualmente. Entonces, claro, intentar, digamos, enlazar una altura, una nivelación con esto para tener a nivel del mar, ya sabemos que este error, si utilizamos este modelo de geoide, ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces, claro, para medir pendientes pues va a ser complicado.
porque a lo mejor la pendiente no sale al otro lado, ¿ya? Entonces, es un tema, digamos, que, claro, hay que trabajarlo más y sobre todo hay que tener mucho más datos. ¿Vale? Pues, ¿puedo utilizar como la altura elipsoidal como un nivel de referencia en los ríos de la Amazonía? Pues si no tengo otra cosa, obviamente sí. Porque al final, digamos, es una altura que la tengo ahí, pues no la veo, pero por lo menos tiene una consistencia, digamos, de tipo global, ¿vale? ¿Cuáles son esas ventajas? Lo primero es, ¿hay que usarla? Pues la puedo usar directamente, no, pero hay que tomar, digamos, ciertos recaudos. O sea, sabemos que tenemos un error ahí, sabemos que tenemos un problema. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo que fue muy interesante, eso, utilizando los GPS como si fueran niveles, ¿ya? Pero en áreas muy pequeñas, de no más de 1 kilómetro. Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, teníamos 2 puntos de nivelación y eso lo hicimos ya con puntos nivelados para comprobarlo. Y entonces, pues, con GPS, además en postproceso, que es una técnica de procesamiento muy precisa, estamos hablando de precisiones milimétricas, haciendo con postproceso y con efemérides que se llaman efemérides precisas, que se obtienen después de 15 días, nos daban buenos resultados. De hecho, hicimos proyectos de alcantarillado a nivel proyecto, utilizando esta técnica, con lo cual, claro, el proyecto lo hicimos muy rápido. Pero ya para hacer el plano de construcción, no, porque ahí teníamos un poco más de error y ahí se necesita, sobre todo si es alcantarillado, si es una zona plana, pues necesitamos una precisión muy buena. Entonces ahí es con nivelación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar la altura elipsoidal? Pues hay una consistencia global, porque es parte de un sistema de referencia, ¿vale? Es muy sencilla de obtener, porque es solamente poner el GPS y ahí la tengo, ¿vale? Y bueno, pues la puedo tener en cualquier parte del mundo, independientemente del sitio, de las condiciones meteorológicas, etc. Ya es un parámetro que yo tengo. Es independiente de los modelos de geoide locales, sí, lo es independiente, con lo cual, digamos, yo puedo trabajar con eso. Y el gran problema es que hay, o sea, otra ventaja de la disponibilidad de datos. En zonas donde no hay ninguna infraestructura, yo sé que coloco un GPS y algo me va a dar, y de ahí puedo salir. ¿Vale? Las desventajas, pues lo que les decía, que no tengo una representación física, con lo cual no sé qué es lo que voy a hacer. Sería casi como lo que decía aquí el ingeniero Vélez Moro, pues decir, bueno, mi altura elipsoidal es esta, pero es un convenio, y tomar en cuenta eso. Luego, necesidad de correcciones al geoide. Podemos corregir al geoide, sí, pero por ejemplo, si nosotros utilizáramos este modelo, fijaros, que es muy preciso, y nosotros fuéramos capaces de densificar eso, nos puede dar buen resultado, ¿vale? En un área pequeña. Y cuando hablo de un área relativamente pequeña, que no sea más de 30 kilómetros de radio, ¿vale? No más de eso. Entonces, nos puede dar un buen resultado. Pero tendríamos que hacer un trabajo extra. Que la pregunta es, ¿quién está dispuesto a eso? Porque eso tiene un costo, o sea, eso no se hace muy rápido, o sea, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces, hay que corregirla siempre al geoide, ¿vale? Aquí he visto que hay un modelo en Perú que aparentemente es bueno, un modelo de geoide de Perú. Yo no lo conozco, lo he visto en estos días que estaba acá revisando, pero ya lo propone el IGN como una solución. Pues habría que ver, digamos, cuál es la densidad y habría que probar cargando, digamos, ese modelo de geoide en alguna aplicación que haya con los GPS y ver qué es lo que nos da. Al final, digamos, todo esto es experimental y de momento no hay otra cosa, ¿vale? Entonces, y lo de siempre, o sea, por sí sola la altura elipsoidal pues no representa nada. Como les decía, no sabemos si la pendiente nos puede salir a un lado o al otro, ¿ya? Porque además las dos figuras esas que les he mostrado, el geoide y el elipsoide, pues no son figuras que estén paralelas. O sea, a lo mejor nosotros, por ejemplo, cuando les hablaba yo de ese proyecto que hicimos de alcantarillado, nosotros hicimos el supuesto, partimos del supuesto de que eran paralelas. ¿Pero por qué? Porque era una distancia muy corta. Entonces, aunque no haya paralelismo, digamos, la diferencia iba a ser mínima, ¿vale? Pero realmente, digamos, no son paralelas, como han visto en la figura, una puede ir por un lado y la otra por otro. Entonces, y a su pregunta, pues, que hacía ya nuestro amigo, esas son las limitaciones que tenemos. Yo creo que la idea es trabajar con algún modelo geoidal, por ejemplo, este de acá,
es un modelo que ya está bastante consolidado, ¿vale? Pero estamos hablando de 15 centímetros de error, ¿ya? De momento no tenemos otro, porque el generar otra cosa que podemos hacer pues, es generar modelos de geoide que sean, digamos, regionales y de precisión. Pero eso es un trabajo que tiene mucho costo, tanto en tiempo como económico. Entonces, es muy difícil. De momento, ¿qué es lo que tenemos? Pedirle al IGN que por lo menos nos ponga unos 2 puntos, ¿ya? Y a partir de ahí, digamos, intentar trabajar, ¿ya? Y a lo mejor, por ejemplo, hacer los enlaces eso con GPS, que es mucho más fácil, a distancias cortas, e ir, digamos, densificando, ¿vale? Suponiendo, más o menos, pues asumiendo que puede ser de nivelación. Esto pues podemos ver, digamos, en algunos trabajos que hay previos que se han hecho y han dado buenos resultados, pero siempre estamos hablando de áreas que son relativamente pequeñas, no de la Amazonía peruana, que es muy extensa. Entonces ese es el gran problema. Pero bueno, Fernando, veo que está muy interesado en eso y creo que con la universidad podemos hacer cosas, y yo creo que podríamos, digamos, nosotros como universidad podemos apoyarte, pues, y HIO que apoye con los datos que hayan, y yo creo que se puede llegar a buenos resultados. Bueno, y lo que les decía para terminar, un proyecto en el cual nosotros hemos trabajado y donde entran en juego todas estas cosas. Fue un estudio para la subsistencia en zonas costeras. Esto va a playas y a puertos, ¿vale? En las provincias de Cádiz y Málaga, pues ante el desafío del cambio climático, porque cada vez, pues han escuchado ustedes el otro día, hace poco, en octubre, la famosa dana que azotó Valencia, murieron 230 personas y los daños, digamos, han sido grandísimos. Y sobre todo las 230 vidas que se han perdido. Eso es lo peor. Entonces, y esto cada vez se está dando. Por ejemplo, el tema de las danas en España era algo que hace 10 años no se hablaba, y ahora casi todos los años llega una, sobre todo en la zona de Valencia, de Cataluña, en esta parte de acá, en toda esta zona. Y hace poco también llegó una a Andalucía. No fue tan fuerte, pero afectó, inundó, pero no murió gente ni nada de eso. Además que llegó después, con lo cual ya, digamos, guerra avisada no mata soldados, ¿no? Ya la gente estaba, pues, había perdido. Bueno, en esto entonces, esta es la parte de Andalucía, es una comunidad autónoma, ¿vale? Tiene su gobierno regional y todo eso, y prácticamente el trabajo nosotros lo hemos hecho en estas 2 provincias, en Cádiz y en Málaga, en toda la costa. Entonces hemos elegido ahí ciertos tipos de puertos. Está el puerto de la Bahía de Cádiz, que es un puerto relativamente pequeño, tiene todo. Es un puerto muy turístico ahora porque a Cádiz van muchos cruceros, como ven aquí, miren ahí los cruceros ahora mismo. Y en verano tenemos hasta 5 al día. Porque Cádiz es una ciudad muy, muy agradable, muy bonita y muy fácil de visitar. Los turistas van en el día caminando, pues la visitan toda. Luego esto es el puerto de Málaga también, tanto la playa como el puerto. Y este sí es un puerto ya muy grande. Es el puerto, pues, de pasajeros más grande de Europa, el puerto de la Bahía de Algeciras. ¿Vale? Pero aparte de eso, hemos elegido puertos deportivos, puertos pesqueros, para ver, digamos, los problemas que hay en cada uno, ¿vale? ¿De qué datos hemos partido nosotros? Pues datos topográficos y batimétricos, datos de oleaje, datos de nivel del mar. Para datos de oleaje tomamos 3 boyas, una boya que hay frente a Cádiz, otra que hay en el mar de Alborán, para que se ubiquen en el mar de Alborán, está en esta parte más o menos, entre Marruecos y España, ¿vale? Y una boya que está frente a Málaga. Y los mareógrafos, para datos de niveles del mar, hemos tomado los mareógrafos de Tarifa, Cádiz y Málaga también. Pues luego en la parte de cálculo, pues estamos trabajando, porque el proyecto no está en ejecución, con varias combinaciones. Pues partimos siempre al nivel medio del mar, luego al nivel medio del mar le ponemos el oleaje medio anual, el nivel del mar también con un oleaje con un periodo de repetición de 10 años, el nivel del mar con periodo de repetición para 25, 50 y hasta 100 años. ¿Ya? Con estos datos, pues, que hemos recopilado y con los cálculos, obtenemos lo que son las cotas de inundación para situaciones extremas, ¿vale? Y hacemos uso de un software de modelado hidráulico, que en este caso hemos utilizado un software que es del Instituto de Cantabria, de Hidráulica de Cantabria, que es el IH2VOF, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí, pues lo que nosotros estamos generando son los mapas de inundación. Ya hay unos mapas de inundación anteriores, pero lo que estamos haciendo, digamos, es actualizar esos datos. Aparte de eso, hemos obtenido la data, por ejemplo, ahí está tenemos el sistema de infraestructura de datos espaciales en España, de ahí hemos obtenido toda la data que hay,
y estamos actualizando esa data en base a levantamientos con drones, a levantamientos con GPS, etcétera, en ciertas zonas que consideramos más o menos representativas, ¿vale? Luego pues esos mapas serán comparados con los que existentes y veremos cuál es el resultado, ¿vale? De momento los resultados que tenemos, pues más o menos hemos sacado las zonas de inundación para cada uno de los puertos y ver cuál es su impacto para periodos de repetición de 100 y hasta de 500 años, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando de una probabilidad de que el efecto ocurra de 1%, de que ese efecto ocurra en un año, y acá la probabilidad para 500 años sería del 0,2%. Vale. También esto lo hemos hecho para ciertas playas. Aquí estoy solamente poniendo dos de ejemplo y vemos, digamos, cómo se inundarían, aparte, digamos, en algunas inclusive hay zonas agrícolas y sobre todo la playa, que estas son playas muy turísticas. Entonces, estos serían todos los efectos. En conclusiones, pues, ¿qué tenemos? El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, pues tenemos prácticamente una metodología que nos permite determinar los mapas de inundación en función de diferentes periodos de repetición y además de diferentes escenarios, ¿vale? Los mapas de inundación con resultados preliminares ya nos muestran que hay una subida del nivel medio del mar y que aumentará, digamos, el riesgo, pues, de extensión en toda la superficie inundada y sobre todo la lámina de agua se extenderá a mayores áreas, digamos. Se han realizado también levantamientos de áreas, como les decía, de tipo utilizando diferentes herramientas como son drones, los láser, estos nuevos que hay también, que hemos comprado uno. El LIDAR, sí, LIDAR, ¿vale? Y luego pues hemos obtenido, digamos, el análisis. Aquí lo que queremos son ver las proyecciones en cuanto a la inundación costera y cómo afecta a esa parte de la costa, ¿vale? Y ver en qué manera nosotros, digamos, como propuesta del proyecto, o sea, sentar las bases para estudios, digamos, sobre todo para la minimización en cuanto a riesgo y adaptación a lo que es el cambio climático, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que yo tengo para comentarles de momento, y si tienen alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición, así que muchas gracias. ¿Existe algún proyecto a nivel regional para algún geoide sudamericano? ¿Hay algún proceso? En proceso, Brasil estaba con... O sea, Brasil tiene unos regionales, sí, no sé, eso sí. no sé. Existe una... Luego en lo que se ha trabajado prácticamente es el sistema de referencia en el CIRGAS, pero yo creo que en los proyectos de geoide la idea es trabajar a nivel país, ¿vale? Y luego esos datos meterlos pues en un solo cocido todo y sacar algo más o menos así. Bueno, pero de momento no lo hay. El gran problema que tenemos nosotros es que Sudamérica es muy extensa, con zonas, digamos, que son poco pobladas, como es el caso de la Amazonía, y no hablemos solamente de la Amazonía peruana, en la parte de Bolivia, de Brasil también es el mismo tema. Entonces, yo los modelos de geoide que conozco hasta ahora son prácticamente todos regionales o de países. Y hay algunos, pues, hay países que están más avanzados. Brasil, por ejemplo, Argentina ha trabajado. En Perú he visto que hay un modelo de geoide, lo he visto pues esta semana. En Bolivia sé que han comenzado con eso. Colombia también está trabajando, pero prácticamente a nivel país. Creo que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un ente, digamos, a nivel panamericano, más o menos tiene en mente pues crear una data con todo eso y generar un modelo para todo eso. Pero bueno, esperemos que eso suceda. De momento, lo que hay son proyectos, y lo que hay, digamos, son modelos regionales, pero además con pocos datos, con lo cual son poco precisos. El único oficial que conozco es el de Brasil. Sí. Es el único que han avanzado más, porque Brasil es que está metiendo mucho dinero en esto ahora. Entonces, en la parte de investigación y todo eso están muy potentes. Así que, pero el resto, pues, ahí vamos. Perú también ha avanzado mucho, entonces ya tiene un modelo, así que habría que probarlo. Gracias por tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Isaac Montoya. Mi consulta es puntual. Me gustaría saber su opinión respecto al modelo geoidal que se usa en Perú. Normalmente usamos el modelo 2008, el 98 y 96. Pero en este caso me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, ¿por qué en la selva usan más el modelo 96
y no el 2008, o sea, incluso está normado por CEINAP, por ejemplo, ¿no? La entidad en este caso que tiene que ver con hidrografía en la selva. Pues yo te diría que si se usa el 96 y no el 2008, y también lo he hecho yo, es por la facilidad de acceder a los datos del 96, y a los del 2008 a veces no los encuentras tan fácilmente, que ya has visto como, no sé si... ¿Me puedes mover la... Si vemos aquí, fíjate la precisión que hay. Estamos hablando aquí de un modelo que tiene de 1 a 2 metros, y esto de 100 kilómetros, esto es la grilla. O sea que tú en 100 kilómetros tienes un punto, y ese punto puede tener un error de 2 metros. Si nos vamos, pues, si empezamos a bajar ya en el 2008, esa grilla ha pasado de 100 a 9, o sea, es 10 veces más pequeña, ¿vale? Y por eso es que esto también se reduce, ¿vale? Pero yo realmente te estoy hablando hace un par de años, no sé ahora cómo andará, no lo he vuelto a ver. Yo intenté trabajar con y no encontré datos para la parte de la Amazonía, y tuvimos que trabajar con de acá sabiendo que eso tenía un error. O sea, pero yo creo que el error viene por eso, porque lo encuentras casi para todo, y es el que está metido casi en todos los software de procesamiento de datos, ¿vale? Pero no quiere decir que sea el mejor, sino es que el que está más disponible. Por ejemplo, promete mucho, y ahora mismo se está trabajando en el EGM 2020, que en teoría, si todo va bien, el error será de entre 1 y 10 centímetros, ¿vale? Porque fíjate que estamos hablando de una grilla que es menor a 5 kilómetros, con lo cual eso no puede, pero todavía es experimental, todavía no se sabe, o sea, le han puesto, si te fijas, el 2020 tiene asterisco, porque a lo mejor sale ya el 2020 ha pasado y no ha salido, a lo mejor sale el 2030, entonces eso no lo sabemos, ¿vale? Entonces yo creo que más es por eso, por la facilidad, que por otra cosa, porque técnicamente no se sustenta, ¿vale? Pues bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho, gracias por su atención y... Muchas gracias, doctor Bismar. Muchas gracias, doctor Bismar. Con la exposición La geodesia y la hidrografía como herramientas para el estudio de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en puertos. 3 puntos claves: la geodesia y los sistemas GNSS aplicados a hidrografía y zonas extremas, Antártida, Amazonía. 2. El problema de los niveles de referencia vertical en hidrografía y el uso de tecnologías GNSS y modelos de geoide. 3. Aplicación de la geodesia y la hidrografía para el estudio de resiliencia y adaptación al cambio climático en puertos. Aplicación puertos de la costa de Andalucía.